Continuamos. Entonces, ¿cómo estimar costos de un proyecto? Bien, algo muy importante que nosotros veíamos que para poder determinar los costos de un proyecto, que dice, la estimación de los recursos está anclada a la gestión de un proyecto en el sentido más amplio, pues incluye diferentes aspectos relacionados con el proceso, tales como la proyección de la duración y coste de las actividades, que es el presupuesto provisional, que era lo que yo les compartía. ¿Cómo yo puedo determinar realmente el recurso financiero si yo quisiera conocer de dónde proviene? Es, primeramente, ¿cuánto va a durar mi proyecto? 12 meses, 13 meses, 14 meses, 18 meses. Ahora, ¿cuánto me va a costar mi investigación o mis actividades? Que es mi presupuesto provisional. Dentro de eso se va a estructurar el desglose de los recursos, identificado por categorías, ya sea humanos, materiales, tecnológicos, que son los que representan las necesidades del proyecto. La asignación de recursos para cada actividad según los perfiles y habilidades, o sea, la sumatoria de cada uno de los recursos por la proyección de la duración. Todo esto está coordinado por él o la directora del proyecto, el cual debe de asegurarse de que el mismo sea rentable y los plazos se cumplan. Entonces, veamos ahora cómo vamos a llevar a cabo la estimación de los recursos. Estimación de las necesidades. Según los diferentes tipos de recursos que puede requerir tu proyecto, debemos de estimar todas las necesidades con la mayor precisión posible. Para ello, identifica los recursos, ya sean internos o externos, y construye la estructura jerárquica para los mismos, en categoría y tipo, que es lo que estamos haciendo en la fase 4. Estamos construyendo nuestra estructura jerárquica. ¿Quiénes van a ser mis subordinados? Este paso no es evidente teniendo en cuenta que debe de realizarse antes de que el comienzo del proyecto, en un momento en que todavía hay incertidumbre de cómo se llevará a cabo, que era lo que les compartía. Aún estamos en áreas de incertidumbre. De hecho, las semanas la trabajamos con puras áreas de incertidumbre. La técnica que vamos a ver en la siguiente semana, de hecho, en los futuros hipotéticos, se van a dar cuenta de dónde nace, cómo se estructura, que de hecho les voy a compartir también ejemplificaciones para que ustedes lo puedan ver. Y número dos, creación de un plan de gestión. En la parte de marketing o dentro del marco del project management o gerencia de proyectos, la planificación representa visualmente la organización de las necesidades de los recursos, ya sean humanos, materiales o financieros, durante un periodo determinado. O sea, que para tener la gerencia de un proyecto, necesitamos tener una planeación correcta para poder determinar a 100 se acierta o al 100% cada uno de los recursos necesarios para poder llevar a cabo nuestras actividades y tareas. Como bien veíamos, estos tipos de recursos están divididos en materiales, técnicos, humanos y financieros. Cada uno en su descripción nos dice, recursos humanos. Estos son quizás los recursos más importantes, pues son los que hacen el trabajo. Consisten en individuos, grupos de personas y entidades que ayudan a llevar a cabo las actividades necesarias para el buen funcionamiento y la finalización del proyecto. Su importancia radica en ser los que poseen el conocimiento y el know-how. El know-how es una técnica que utilizan en Estados Unidos, en los libros de mercadotecnia de Estados Unidos, que se llama habilidades técnicas, experiencia empresarial. Se basa en el saber cómo. Saber cómo se refiere al personal que nosotros contratamos. Comúnmente, ese tipo de teoría o las actividades que realizan en el know-how ya lo tenemos adoptados en la forma de contratación de personal en México. Como por ejemplo, cuando ustedes van a contratar un personal o van a una entrevista de trabajo, lo primero que tienen que ver es si son hábiles para desempeñar las tareas y si tienen conocimientos técnicos. Precisamente por eso cuando está el reclutador, lo que hace son preguntas básicas de conocer, por ejemplo, ¿tienes conocimientos básicos en Excel? Es que pues el trabajo depende de Excel. Quiero saber tu experiencia profesional o tu experiencia a lo mejor que hayas tenido. Al conocer todos estos detalles en el know-how, puedo identificar si realmente el perfil de puesto o la persona que está enfrente de mí es la ideal para poder desempeñar la tarea. Porque imagínense que de repente contratemos a un personal que no tenga los conocimientos suficientes para elaborar su actividad. ¿En qué repercutiría esto? Pues esto repercutiría principalmente en el coste que le pagaríamos a él, en el tiempo de la actividad o tarea, porque sucede, y aquí no lo han visto en el mundo real, que de repente una empresa contrata a una persona, los capacitan, la capacitación cuesta, el adiestramiento cuesta, y de repente se da cuenta la persona, no me gustó el trabajo,
dejan a media todo. Y esto, aunque no lo creamos, afecta en la parte financiera a la empresa, porque ya desembolsó dinero para pagar los gastos de capacitación del personal, porque ya pagó el de adiestramiento, porque ya pagó el costo de comida, el costo de transporte, o sea, todos los costos y gastos que se contemplan. Pero resulta que el perfil de puesto no le gustó, no se sintió capaz y renuncia. Dice, ya no puedo más. ¿Qué va a hacer la empresa? Vuelve a recontratar otro recurso humano y tiene que volver a invertir ese dinero que a veces puedo decir, imagínense que yo no lo prevea. Si yo no lo preveo, impacta automáticamente en mi estado de pérdidas y ganancias. ¿Y esto en qué pasaría? En que yo no tenga el recurso suficiente para poder volver a recontratar a una persona. Tendría yo que esperar un tiempo para volver a hacer un ajuste en la parte financiera y decir, lo voy a contemplar nuevamente. Por eso las empresas manejan esas partes de fondos y sus cajas chicas, porque justamente eso les sirve para tener por cualquier eventualidad que el equipo de trabajo o su equipo competente tenga los recursos necesarios. Entonces, conforman un equipo competente y multidisciplinario que cuenta con la experiencia y las calificaciones necesarias para ejecutar el proyecto. Recursos materiales. Estos incluyen materia prima y materiales, maquinaria, herramienta y equipos, programas informáticos, instalaciones, etcétera. Puede tratarse de bienes que se disponen del proyecto temporalmente, que pueden volver a utilizarse más tarde, o de bienes fungibles que pueden utilizarse en una cantidad determinada y tienen un costo unitario. Ejemplo, si yo estuviera trabajando con un proyecto a lo mejor no sé, reforestación, a lo mejor yo no requiera comprar maquinaria para poder, no sé, abrir huecos. A lo mejor solamente la voy a rentar. Entonces ahí va a haber una gran diferencia entre hacer un presupuesto financiero o tener un costo unitario financiero para decir, solamente voy a pagar por el tiempo que la voy a rentar, a decir, comprar el material. Pero si yo compro el material, ¿de qué me va a servir luego? Si a lo mejor el proyecto tenía un inicio y tiene un final, ya no lo voy a utilizar. Y cuando yo lo quiera vender, ese producto ya se devaluó. O sea, porque sabemos que si compramos algo, se devalúa inmediatamente. Y hablando de vehículos y hablando de maquinaria, tiene una devaluación del 20%. Entonces, por un año que ya lo utilicé, ya se devaluó 20% de su precio inicial. Por ejemplo, los bienes consumidos o las materias primas procesadas no estarán disponibles para nuevos usos. La inversión en estos recursos debe determinarse en términos de presupuesto, tiempo y calidad deseada. Recursos financieros. Los recursos financieros corresponden al presupuesto del proyecto. Cada proyecto tiene un costo y por lo tanto requiere de financiación. Estos se utilizan para financiar la remuneración del recurso humano, la compra o alquiler de los recursos materiales, el pago de los recursos tecnológicos, otros costos como gastos de viaje, por ejemplo. O sea, si yo tengo contemplado que a lo mejor tenga que tener movilidad. Recursos tecnológicos. Estos corresponden a las tecnologías que se emplean para el diseño del proyecto. Estos recursos no son inagotables, sino que tienen como límite el plazo de entrega del proyecto. Ejemplo, pasa lo mismo con poder hacer un presupuesto, porque yo no voy a contemplar, no sé, a lo mejor hacer un contrato de internet por 24 meses si mi proyecto es de 12 meses. Imaginen que yo hago un contrato por más tiempo y el plazo de mi proyecto solamente era de 12. ¿Quién va a seguir pagando esos 12 meses más si yo ya no tengo más que hacer? Por eso, cuando nosotros cumplimos a cabalidad con el presupuesto, tenemos que contemplar esos recursos que son por determinado tiempo. Ahora bien, esto no lo pide la plataforma en el sentido de que ustedes lo vayan a entregar, pero sí es un tema que viene dentro de la unidad, se llama método PERT y que lo han conocido a lo mejor cuando investigaron sobre tecnologías emergentes de administración y gestión. El método PERT es una técnica de la ruta crítica que nos ayuda a identificar la holgura que puede existir en el cronograma de trabajo o en el diagrama de Gantt. El método de la ruta crítica es una técnica que te permite identificar las tareas necesarias para finalizar un proyecto y determinar cierta flexibilidad en el cronograma. Una ruta crítica en la gestión de proyectos es la secuencia más larga de actividades que deben de finalizarse a tiempo para completar todo el proyecto. Realmente, ¿qué es la ruta crítica? Cuando ustedes lo vayan a ver ahorita como ejemplo, solamente van a ver simbología. La ruta crítica es la que nos da más tiempo, o sea, esa es la holgura, que a lo mejor yo contemplé 12 meses, pero mi ruta crítica me da 14.
Me quiere decir que a lo mejor yo tenga 2 meses de esa holgura que me puedan servir por si pasara. Esto no quiere decir que vaya a pasar, porque lo viable es que se cumpla en el tiempo estimado. Pero ¿qué factores podrían, no sé, perjudicar a que no se cumpla en el tiempo? Por ejemplo, si imaginen que ustedes le hayan colocado a una de sus tareas que van a pedirle permiso o gestionar o licitar algún rubro para el municipio o para el gobierno estatal o a lo mejor un parque para hacer una junta. A veces los tiempos que te dan no son suficientes porque de repente te dicen, ven en 15 días y va uno a 15 días y te dicen, es que no está el director y no lo ha revisado. Te piden una semana más, pero yo contemplé solamente 15 días para hacer esa tarea. Entonces, ¿podría afectarme ahí? Sí. Entonces, yo tengo esa holgura de poder agarrar ese tiempo y poder acomodarlo de acuerdo a la necesidad de mis tareas. Esto que estamos viendo en pantalla es el método PERT. Hay tres diferentes imágenes. La primera, que está hecha con monday.com, la segunda, que está hecha con Excel, y la tercera, que está aquí arriba, que está hecha con PowerPoint, que se las quise mostrar de esta manera para que ustedes vean la diferencia que existe entre una tecnología convencional y una tecnología emergente. ¿Cuál es realmente la gran diferencia? En la tecnología emergente, nosotros solamente vaciamos la información de las actividades y las tareas y automáticamente esta tecnología nos da el método de la ruta crítica, que en este caso sería la que está en medio, que es la más larga. ¿Para qué nos sirve? Minimizar carga de trabajo, la productividad, la presentación de la información, o sea, se ve mucho más presentable, a diferencia de una elaborada con Excel o elaborada con PowerPoint, que al final, pues me va a servir, pero puede ser más tedioso. Ahora, esto que vamos a ver ahorita son los pasos que se usan para hacer un CRM, que era lo que a veces preguntaba también dentro del foro. Si hay alguna tecnología que conocieran que tenía CRM, es la ruta crítica. Esos son los pasos de su elaboración, si nosotros lo quisiéramos hacer manual. Primeramente, enumera las tareas. Por eso ustedes pueden ver que la tablita que estamos realizando tiene una nomenclatura. Por ejemplo, actividad 1, tarea 1.1, actividad 1, tarea 1.2 y así consecutivamente. Utiliza una estructura de desglose del trabajo para enumerar todas las actividades o tareas del proyecto. La lista de las actividades en la estructura de desglose de trabajo sirve como base para el resto de la ruta crítica. Por ejemplo, supongamos que el equipo de marketing está produciendo una nueva publicación interactiva del blog. Estas son algunas de las tareas que podrían estar en la estructura de desglose del trabajo. Una vez que tengas una idea detallada y clara de todo lo que se debe de hacer, puedes comenzar a identificar las tareas de dependencia, o sea, la tarea que necesita hacerse primero una y luego la otra. Entonces, por ejemplo, dice aquí, la tarea B depende de la tarea C depende de la B. La tarea C y D se pueden hacer en paralelo. Esto sucede o ha sucedido en algunos proyectos que en otras generaciones lo han hecho. Por ejemplo, que de repente tengo primera tarea, realizar una junta vecinal y segunda tarea, aplicar una encuesta a la sociedad que llegó a la junta vecinal. Entonces, si no sucede la primera tarea, pues lógicamente la siguiente tarea no se puede llevar a cabo porque no hubo las personas para aplicar la encuesta. Entonces, todo esto tiene un impacto en las dependencias de las temporalidades. Y justamente cuando creamos el diagrama de red, que es el próximo paso, vamos a ver que tenemos que añadir otros componentes. Estos componentes que dice, para calcular la ruta crítica, que es la secuencia más larga de tareas críticas, primero debes de estimar la duración de cada tarea. Para estimar la duración, puedes intentar tomar decisiones informadas basadas en experiencia y el conocimiento, estimar en función de la información sobre proyectos anteriores y estimar en función de los estándares de la industria, que esto relativamente está muy relacionado con la fase de planeación, porque precisamente ahí es donde nosotros relacionamos la estimación de tiempo. Y cuando calculamos la ruta crítica, podemos calcular la ruta crítica de forma manual, pero también podemos ahorrar tiempo utilizando algoritmos de ruta crítica. En este sentido, el algoritmo es la parte del Excel. Y cuando yo elaboro la tablita, que es un ejemplo, de construcción de 50 salones en la Universidad de La Salle, aquí tengo las actividades y aquí tengo sus predecesores y tengo la duración en meses. ¿Cuánto me va a durar? Entonces yo voy a empezar a dibujar esa red o la red del proyecto para determinar cuál va a ser la holgura de mi ruta crítica. En este momento yo ya tengo
esta simbología, que es muy parecida a un diagrama de flujo, a diferencia que aquí los óvalos tienen otra representatividad, solamente inicio y el final, que es la fecha de inicio del proyecto y la fecha final del proyecto. Pero en la parte de la holgura del proyecto que ustedes pueden ver, ¿cuál es la ruta crítica? La que va de la A, E, F, G, I. Esa es la ruta crítica, es la temporalidad más larga. O sea que esos meses extras que yo puedo tener me van a servir a mí para poder determinar más tiempo en dado caso si llegara a necesitarlo. Esto es la importancia de la ruta crítica. Para esto nos sirve precisamente encontrar el método PERT que nos pide el sistema del diagrama de Gantt. Me voy a regresar a la presentación anterior de igual manera para poder dar un vistazo de lo que era el diagrama de Gantt. Digo, lo que era, perdón, el esquema de jerarquías. Me voy a adelantar, vamos a ver. Ok, recordando un poco sobre lo que veíamos en la sesión pasada, recordemos que en la fase 4 lo que ustedes van a integrar, de nueva cuenta se los comparto, es su presentación, esta tablita que están viendo, donde en la primera columna van a colocar el perfil de puesto, en la segunda van a colocar las características del perfil, en la siguiente las etapas en las que van a intervenir. Esta hace alusión, así es, en fase inicial, fase de desarrollo y fase de concreción. Debemos de evitar ponerle todas las etapas, porque eso también impacta en la parte que nosotros colocamos como información. Fase de inicio, fase de desarrollo y fase de concreción. Así la vamos a nomenclar. Y en la última columna vamos a colocar las acciones a realizar, o sea, las tareas que va a cumplir cada uno de estos perfiles. Una vez que ustedes ya tengan bien trabajado lo que es su tablita, vamos a pasar a hacer la construcción de nuestro esquema de jerarquías, que realmente, si ustedes lo buscan en Google, que les mostraba en la sesión pasada, el esquema de jerarquías a grandes rasgos es un organigrama. Ok, Leticia, perfecto. Entonces, ¿qué es el organigrama? Existen diferentes tipos de organigramas. Tenemos, el más usado es el organigrama tipo jerarquía, que como les compartía, el organigrama tipo jerarquía nace de la historia de los egipcios, que precisamente estaba basada en la pirámide egipcia, donde en la punta se encontraba el faraón, venían el sacerdocio, venía el comité y así, etcétera, hasta llegar a los esclavos. La gran diferencia, o que precisamente nace el esquema tipo jerarquías para las empresas es porque ¿quién es la base fundamental de las empresas? Los empleados, o sea, los subordinados. Por eso muchos dicen, la base de mi empresa o mi empresa funciona por mis empleados, porque relativamente son los que se ponen la camiseta por la empresa, son los que salen a relucir, ya sea con los clientes, ya sea con la sociedad, con quien vaya, son los que tienen mayor relación con la población. La tabla se ordena por las tres fases o por puesto. Es por puesto, o sea, en el sentido, usted hace su tablita, en la primera columna coloca sus perfiles de puesto, en la siguiente sus características de perfil, en la siguiente, por ejemplo, el director de proyecto va a participar en fase inicial, fase de desarrollo y fase de concreción. ¿Cuáles son las tareas de él? Se las pongo. Siguiente puesto, técnico en informática, lo mismo, características de perfil. Una persona de 18 a 29 años con, no sé, conocimientos en informática, etcétera. Ponemos en la siguiente, ¿en qué fase va a intervenir? A lo mejor solo va a intervenir en fase inicial y fase de concreción. Paso a la siguiente columna y le coloco sus tareas, así por cada perfil y posteriormente lo que vamos a hacer es no, Leticia, es solamente un ejemplo. No es necesario que ponga edad. O sea, las características es lo que ustedes quieran poner, que sean responsables, honestos, trabajadores. Así, visualícenlo como que ustedes estuvieran contratándolo. Y una vez que ustedes ya tengan su información, la vamos a vaciar en nuestro organigrama. Recuerden que en la parte de su jerarquía, el que va a ir en la parte más alta o en esos colores grises es el director, gestor, encargado del proyecto, como ustedes se nombren. Las interconexiones se les llaman líneas de comunicación. Esas líneas de comunicación nos sirven para validar cuál es el tipo de comunicación que hay.
Supongamos, ¿y quién no ha visto, por ejemplo, un organigrama que de repente tiene líneas continuas y hacia un costado derecho hay una línea punteada? Estas líneas punteadas que a lo mejor tienen una secretaria hacia un lado, se le denominan que son puestos que no tienen un nivel de jerárquico dentro de la empresa, o sea que solamente participan directamente con el puesto. Es su secretaria particular. O sea, esa persona no puede dar órdenes absolutamente a nadie, solamente es secretaria del presidente. Hasta ahí se acabó. Ahora, si yo quisiera contemplar a un comité vecinal, ¿cómo lo puedo colocar en un organigrama? En un círculo, a un costado de aquí de los puestos grises, le voy a poner un círculo y dentro de ese círculo coloco comité vecinal. ¿Esto por qué? Porque ese comité vecinal, nada más lo único que nos hace alusión nuestro organigrama, que es un comité que participa indirectamente con el proyecto, pero que no es necesario. O sea, no es necesario en el sentido de tomar decisiones. Quien toma las decisiones es el director del proyecto. Entonces, tenemos el organigrama tipo jerárquico, tenemos el organigrama tipo matricial, que este es común en las empresas que tienen más de un director. Por ejemplo, una organización puede tener un equipo de diseñadores, donde podemos también ver un organigrama tipo matricial en empresas de atención a clientes. En la mayoría que se dedican a atención a clientes o de producción, tienen más de un director. Por ejemplo, aquí, ¿qué podemos ver? Dice management, gerente. Tengo las líneas de comunicación. El gerente le da órdenes al productor A, productor B y productor C. Pero como pueden ver, el productor A, productor B y productor C le dan órdenes al de recursos humanos, al de producción, al de ventas y al de finanzas. Pero a su vez, el de recursos humanos tiene su plantilla laboral, el de producción tiene su plantilla laboral y así consecutivamente. Todos estos que dicen que son los subordinados o que dicen name, que podrían ser los colaboradores o voluntarios, todos estos le dan cuentas a cada uno de sus jefes y sus jefes le dan cuentas a los productores y los productores le dan cuentas al gerente. A esto le denominamos un organigrama tipo matricial. El organigrama plano. Este tipo, a veces denominado organigrama horizontal, prácticamente no tiene niveles medios de gestión y por lo general supone solamente dos niveles, los directivos superiores y los empleados. En empresas como esta, los trabajadores tienen más responsabilidades y están más involucrados de forma directa a la toma de decisiones. Por ejemplo, el head o el departamento cabeza es la parte de la dirección. Tenemos a un gerente, dos gerentes, tres gerentes y tengo a todo un staff que podrían ser voluntarios de igual manera. Las relaciones en los diagramas a veces se denominan relaciones lineales o cadena de jerarquía, que representan desde el supervisor hasta el subordinado, y relaciones laterales que muestran a los individuos en el mismo nivel. Con las relaciones lineales es posible que haya líneas continuas que indiquen las principales líneas de autoridad, o sea, que realmente lo que buscamos es saber cómo vamos a comunicarnos dentro de nuestro esquema. Y bueno, esta es la historia del organigrama, no se los voy a leer, simplemente el organigrama ya tiene más de 60 años que nosotros lo llevamos a cabo, tiene una historia muy gigantesca, cómo nace la historia del organigrama, que justamente nace de parte también de Adam Smith junto con la división del trabajo y también de otros autores, y la importancia de poder delegar responsabilidades y tener líneas de comunicación, porque sucedía que antes lo que pasaba, que al mostrar la estructura interna del proyecto había una mala comunicación y al haber una mala comunicación había un ambiente laboral que no era bueno. ¿Y qué pasa cuando tenemos un ambiente laboral que no es bueno o no es satisfactorio? Automáticamente esto impacta en la productividad. Lo que se busca en los roles actuales precisamente de definir los organigramas es de definir cómo nos vamos a comunicar, de qué manera, quién es mi jefe, a su vez, quién es la persona con quien me puedo comunicar. Por ejemplo, en mi caso, yo no puedo brincarme a mi ADC. Yo primeramente, cualquier situación que tengo con cualquier grupo o algún tema que, por ejemplo, yo quiero compartir, que muchos nos han expuesto en la actualidad, de que a lo mejor en sus módulos anteriores no les explicaron ciertas cosas, yo se los comparto a él. Yo no me puedo brincar con la dirección académica porque no puedo, porque estaría yo incumpliendo en el esquema de jerarquías. Yo hago, le escribo mi correo redactado al ADC, el ADC ya lo turna,
o si él mismo tiene la solución, se soluciona, si no, se turna y así consecutivamente. Ya luego va de bajada en escalafón, viene decayendo la información y de repente me aparecen muchísimos correos que son los que ya revisaron el caso y me llega la respuesta a mí. Entonces yo tengo que esperar precisamente para tener ese flujo de comunicación. Y ese tipo de comunicación, ¿cómo se llama? Comunicación asertiva. Y en este caso, por último, lo que estábamos viendo de nuestro diagrama de flujo nace en 1921 y la estructura que debe de mantener un diagrama de flujo con la simbología básica son el inicio o final que está representado por un óvalo, que es como un círculo alargado, los rectángulos que nos indican el proceso, que son las actividades y tareas, los romboides, que son la toma de decisiones. La toma de decisiones me sirve a mí para poder identificar los caminos del sí y el no, el qué pasaría si. Entonces, estos dos caminos me van a servir para identificar estrategias en dado caso si pasara, que era como les explicaba en la sesión pasada, que quiero comprar una pizza, mi tarea, mi actividad, comprar una pizza, la toma de decisión. ¿Domino's o Little Caesars? Ah, no, Domino's. ¿Está cerca? ¿Sí o no? No. Ah, ¿me voy en coche? ¿Sí o no? Entonces, todo esto me sirve para poder determinar cuáles son los flujos de proceso para llegar al final de cada tarea. Al final, cada tarea tiene su propia toma de decisiones y esas tomas de decisiones son estrategias por si en dado caso hubiera cualquier circunstancia que llegara a afectar en ellas. El diseño del diagrama de flujo desde 1947 no se ha modificado, siguen siendo idénticos. Lo único que ha evolucionado son las tecnologías emergentes, que realmente, como la de Lucidchart, que ya nos provee de cada uno de los elementos y que solamente tenemos que copiar la información. Desde el 47, estamos hablando hasta el 2026, el diagrama de flujo no ha sufrido modificaciones, como por ejemplo lo ha sufrido el cronograma de trabajo, que es el diagrama de Gantt. Ese sí ya ha modificado mucho su información. Y que de igual manera les comparto que a grandes rasgos en la siguiente semana, la primera, lo que van a ver ustedes primeramente en su fase 5 y fase 6 es la recuperación de la información de la fase 3. O sea, que tenemos que esperar la retroalimentación de la fase 3 para que ustedes inicien con su fase 5, para que vean cuáles son sus áreas de oportunidad y corregirlas para poder volver a reutilizar la información en su fase 5, que ahora vamos a trabajar con los tiempos del diagrama de Gantt. Y adicional, en la fase 6, sí les recomiendo que puedan esperar al miércoles para la sesión o en su caso, si alguno eh, mm, les da el tiempo o quieren hacer su actividad mucho antes, les invito a visitar mi canal. En mi canal están los videos de las generaciones pasadas y pueden ver la semana 3 y para que ustedes puedan ir viendo cuál es la información y en su caso ya estén empapados de ella y la vayan realizando y cuando vean la sesión, si algo les surge una duda y o si ya quedó completamente resuelta, ya puedan subir su información para que sea evaluada. Bien, eso sería todo por este momento. Como pasó de nueva cuenta, me comí la sesión, no pude volver a hacer el quizzes. Sin embargo, les voy a colocar su participación activa a cada uno de ustedes. Esta parte relevante del que no he podido realizar estos quizzes es porque me interesa mucho que ustedes se lleven la información de la importancia de la gestión de los recursos. Al final, los quizzes solamente son pequeños juegos que nos ayudan a identificar o me ayudan a mí a identificar ciertas áreas de oportunidad con los temas para poder reforzarlos en las siguientes sesiones. Sin embargo, de acuerdo de igual a las preguntas que ustedes me realizan dentro del chat y de las participaciones que ustedes me comparten, pues yo también lo que hago es justamente poder retomar cierta información para poder seguir nutriendo. Vamos a checar el chat. De igual manera, de verdad, a todos, a cada uno de ustedes, de verdad, con toda confianza les digo, si tienen alguna duda, no se queden con ella, compártanmela, si les da pena, me la pueden compartir en el chat interno de lo que es la plataforma, si la quieren compartir en el foro de dudas académicas. Recuerden, es mucho más sencillo si trabajamos en conjunto para que ustedes tengan el 100% de calificación. Bien, sería todo por el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana. Pásensela muy bien. A los que están en temporada de lluvia como yo también ahorita, que está muy feo salir, tengan mucho cuidado. Hasta luego. Un gusto saludarlos.